el estado de conocimiento internacional. ¿Por qué esa necesidad? Bueno, yo creo que por dos lados. Uno, como decía, mucha de la intención de muchos de los textos de la producción de enseñanza de la historia en México de los años 90 tienen un carácter del deber ser. Y eso a mí me puede. O sea, yo en ningún momento, o sea, en este libro, en este capítulo, sugiero una posibilidad de evaluación cualitativa. Pero nunca digo, si pone una coma, ponle 8 o ponle 9. ¿Sí? O les digo, esta es la mejor. Es su responsabilidad. O sea, quizá el único deber que utilizo en este capítulo es deber del profesor definir cómo quiere evaluar, tenerlo claro y qué posición toma. Pero esto de la enseñanza de la historia debe servir para la libertad de los seres humanos. Bueno, pongamos matices, ¿no? La enseñanza de la historia debe ser así. Entonces te recetan a Brodel, ¿no? Y dices, bueno, ok, pero ¿por qué no puedo agarrar a Jorge? ¿No? Entonces entran en juego muchas. Después, la otra parte de los textos básicamente eran ensayos y reflexiones, poca investigación. La investigación de la moneda fue importante, sobre educación primaria, manejo del tiempo histórico, pero luego estuvieron la de historia de los libros de texto, que han sido muy importantes en las CIESAS, pero es historia de los libros de texto. Es una característica de las enseñanzas de historia es que tienes que hablar del presente y es cuestión del presente, ¿no? ¿Cómo usas la historia del presente? Entonces, pues no satisfacer ni no discutir. El otro problema también es que la bibliografía, a pesar de que trata de traducir los trabajos de Lerner, que creo que son los más, o bueno, a mí los que más me parecieron significativos de los años 90, no es que los otros no sean importantes, sino me gustan más estos, un poco discutir un poco qué pasaba en Inglaterra, pero estrictamente la segunda razón es que la investigación de enseñanza de la historia empieza a finales de los 60 y principios de los 70 en Inglaterra. ¿Sí? Eso no implica que no haya reflexiones sobre enseñanza de la historia desde el siglo XIX. ¿Sí? Lo que quiero decir es que los trabajos de Denis Schemitt son muy importantes, ¿sí? Porque es el primer proyecto de enseñar historia, lo digo en el sentido de porque es enseñar la metodología de la historia, que hoy en día sigue siendo fundamental y es el origen de las propuestas de Weinberg. O sea, sigue estando en esa línea, incluso parte de Seixas, incluso y con fuerza yo creo que Lee y Ashley, que son inglés, pero realmente donde 10 años de cambiar el currículum, de hacer investigación y dan pauta muy importante al desarrollo de pensar la didáctica de historia en la escuela, ¿no? Y ahí pues hay corrientes muy diversas. O sea, los alemanes pues van por otro camino, ¿no? Mucho más filosófico, de conciencia histórica, también muy preocupados en cuestiones didácticas, pero por otro lado. Pero es en esa época, en los 70s, principios de los 70s, donde empieza la investigación. Y en los textos que yo leía en México no los veía. Veía los importantes trabajos de Mario Carretero, veía los muy importantes trabajos de León Payés, otros que estaban por aquí, por allá, pero básicamente estos dos autores españoles, pero no veía ni Italia, ni Francia, ni Inglaterra, ni Estados Unidos, ni Canadá. En ese 2005, por ejemplo, trabajo un poco también en Sudamérica, pero hay una misión significativa que es la de Brasil, que es la que ahora yo estoy investigando, porque hay muchas similitudes con lo que estoy trabajando, sobre todo en la construcción del concepto de cultura escolar, que lo utilizan ahora la historia de la educación, pero cómo llevarla a la didáctica de la historia y sobre todo el papel social y cultural, ¿sí? Cuando hablábamos con Ernesto Zamboni, decía, sí, ¿cómo les enseñaban la historia en el gueto de Sao Paulo? Y le decía, bueno, es que primero antes de enseñar la historia teníamos que enseñarles a bañar, que se lavaran los dientes, a que estuvieran en condiciones familiares mejores. O sea, la historia quedaba en segundo para poder salir un proyecto de 10 o 15 años.
ese aspecto social lo considero. Entonces, ¿por qué metí mucho la discusión internacional? Porque intenté aportar algo para que quien pueda leer el libro tenga un panorama general de lo que había escrito hasta el 2000. Sí. Hoy, si se hubiera gustado la cuestión, ya con 10, 15 años después, 10 años, lo haría distinto. También lo haría internacional, pero pondría otras categorías. Para mí, la discusión internacional es importante y tienen rigor, hay cosas malas y cosas buenas también, no por ser extranjero es malo, ¿no? Entonces, creo que por ejemplo Brasil está presentando muy bien, Argentina está, creo que la principal revista en este momento, por lo menos en lengua español, ni siquiera es española, yo creo que es Argentina y Escriba Asociados. Por supuesto hay buenas revistas en España, pero Argentina está produciendo. La interesante revista de teoría y didáctica de las ciencias sociales venezolana, pues ya se jubiló Aranguren y ya se detuvo su producción por lo menos en los últimos 2 años, pero hay textos importantes. Se piensa muy distinto Estados Unidos que América Latina, que Alemania, son lógicas totalmente distintas. Entonces, ¿por qué es importante meterlo internacional? Porque creo que se desconoce y porque creo que podemos aprender mucho, pero también podemos ofrecer mucho el campo internacional, ¿no? Y en ese sentido, esa parte del libro, incluso que se ha utilizado en los encuentros naturalistas, ¿no? De séptimo, tenían una antología que estaba ahí, porque justamente el objetivo es demostrar la cuestión. Entonces, pues, creo que lo internacional es fundamental. Y si nos quedamos en la enseñanza del chile en nogada, porque es lo que está cerca a los chavos, que tienen hambre. Eso es muy importante. Nosotros estamos ante el inminente cambio del plan de la especialidad de historia en la formación de profesores. Aquí es lo normal. Ah, claro, porque ya viene... Sí, ya de hecho incluso ya se publicó, ¿no? No, se reformaron los planes de preescolar y de primaria. Y se sustituyeron las materias de historia, de didáctica, y se les dio un nuevo nombre, ¿no? Que es educación histórica en el aula y educación histórica en otros contextos. El de la especialidad de historia en educación secundaria todavía no se hace el cambio, la reforma. Estamos ante ese inminente cambio. Van a hacer perdón que interrumpa, pero van a hacer antologías como en el 97. No sé cómo vaya a ser el proceso, Por Dios, no sé. pero el problema está ahí. Acá teníamos 2 materias, una dedicada a la enseñanza de la historia, aspectos cognitivos. Aquí están los colegas docentes de la materia, donde se veía el carretero de los 80s, de los 90s, ¿no? Con su concepto de noción, ¿no? Pozo, Domínguez, etc., ¿no? Y se veían materias relacionadas con la epistemología, que se llamaban el conocimiento histórico, donde se trataba de ver algo de las teorías de la historia. El libro de nuestro colega Nieto